Bueno, buenas noches a todos. Otra noche entre amigos acá en mi oficina y yendo derechito, derechito hacia nuestro objetivo de este año, que son las 500 charlas, que seguramente con el aporte de todos vamos a lograr. Bueno, hoy tengo para presentarles un tema. No, perdón, acá me adelanté. No, bueno, es que tenía que empezar acá. Se ve que puse mal el orden. Un tema que en realidad me pareció muy interesante, muy revelador y todo, cómo a veces, digamos, a partir de una colección filatélica uno empieza a descubrir una realidad histórica que es interesante, sobre todo porque contrastan algunos aspectos con lo que estamos acostumbrados hoy en día. A mí una de las cosas que me sorprendió es, uno se acostumbra o naturaliza de alguna manera las cosas que vive en su vida cotidiana, a las cuales está acostumbrado, ¿no? Y para nosotros, por lo menos en Argentina, y calculo que en muchos de los países de ustedes, una mujer que trabaja cuando llega el momento del embarazo y luego del parto, tiene licencia, sigue cobrando su sueldo y tiene, bueno, en la Argentina hoy en día son 90 días de licencia, su sueldo se le paga íntegro, el que se hace cargo de ese sueldo es la Administración Nacional de la Seguridad Social, que se llama ANSES, y el empleador le tiene que seguir pagando el sueldo hasta tanto la ANSES se lo devuelva. Es decir, que hoy en día, digamos, la licencia por embarazo, por maternidad, es un derecho plenamente adquirido por las mujeres, por las trabajadoras mujeres, y además ellas no sufren no tienen que hacer ningún aporte especial diferente al aporte que hacen los hombres. Además, por supuesto, existe un salario familiar y en el momento del nacimiento se le da una cierta cantidad de dinero por nacimiento que está dentro de lo que es el salario familiar. Pero no siempre fue así. Y lo que vamos a ver hoy es un primer momento en que se empezó a pensar en este tema, que era justamente qué pasaba con las mujeres que trabajaban y que tenían un embarazo, una cosa muy normal en la vida cotidiana. ¿Cómo resolver eso? Primitivamente, digamos a principios del siglo XX, la mujer se hacía cargo de eso. Es decir, no tenía ningún derecho y bueno, o dejaba el trabajo o trabajaba al día siguiente de haber dado a luz o fuera lo que fuera. ¿Mm? Bien, comencemos la historia. Y la historia la vamos a comenzar con un personaje bastante, digamos, pintoresco de la historia argentina, un diputado socialista, pertenecía al Partido Socialista que había creado Juan B. Justo, un partido que, para que entiendan más o menos de qué se trataba o de qué se trata, porque hoy en día todavía existe ese partido, es un partido no revolucionario, sino un partido más bien reformista, que se ocupaba fundamentalmente de promover legislaciones que beneficiaran a los trabajadores. Y Alfredo Palacios fue uno de los diputados que tuvo más, ¿cómo se llama?, proyectos respecto a esta temática. Él era abogado, se había recibido en la Universidad de Buenos Aires e incluso, bueno, se había especializado en el tema del derecho laboral y durante toda su larga vida como legislador, él fue diputado, fue senador, siempre por el Partido Socialista, presentó muchos proyectos. Voy a mencionar rápidamente algunos. ¿Cómo se llama? En 1907, que recién se aprobó en 1913, presentó un proyecto que fue muy importante, un proyecto contra la trata de blancas. Este proyecto fue la primera legislación que hubo en el mundo para proteger a las víctimas de la explotación sexual y penalizaba a los responsables. Además de buscar proteger sobre todo a las menores de 18 años que muchas veces eran víctimas de los tratantes de mujeres. Bueno, lo que vemos abajo es un monumento de él que se hizo justamente
con motivo del centenario de la aprobación de esa ley. Ese monumento es del año 2013, fue hecho por Jorge Bianchi, es el artista que lo hizo, en base a un dibujo de un dibujante del diario Clarín que se llama Hermenegildo Sabat. Bueno, otros proyectos de ley que él presentó, muchos de ellos no eran aprobados, por ejemplo, en 1907 el de divorcio vincular. Imagínense, el divorcio acá en Argentina fue un tema bastante discutido, sobre todo porque, bueno, se enfrentaba con la Iglesia Católica, por supuesto que no fue aprobado. El descanso dominical que él presentó, que fue para los trabajadores de la capital federal. La jornada laboral de 8 horas, una ley que yo me acuerdo que en mi casa me la contaban y que resultaba muy simpática, que es lo que se llamaba la ley de la silla, que era para que los empleados de comercio pudieran sentarse en algún momento durante las jornadas. O sea, había una ley que decía que los empleados de comercio tenían que tener disponible una silla para poder sentarse en algún momento de sus largas jornadas de trabajo. También presentó una ley sobre la abolición de la pena de muerte, y ya mucho más avanzado, en 1964, fue que presentó la ley del salario vital y móvil, que hoy en día existe en Argentina, donde se establece cuál es el salario mínimo que puede ganar un trabajador. Bueno, empecemos ahora sí con respecto al tema que nos convoca hoy, que es el tema de la maternidad. La primera... antes de eso. Quería presentar algo para ubicarnos en la época, acerca del valor del dinero, porque muchas de las cosas que vamos a hablar tienen que ver con qué subsidio se le daba a una mujer, y para poder entender tenemos que saber de qué estamos hablando en esa época. Esto, por ejemplo, es un artículo en tono de broma, hecho por Caras y Caretas en 1905, pero es muy interesante porque detalla, de alguna manera, cuáles eran los costos de vida y los gastos que realizaba una familia de clase media. Una familia de clase media que él calculaba que tenía un ingreso mensual de 250 pesos. Esa familia que tenía que alquilar, porque en Buenos Aires el tema de la propiedad era un tema bastante complicado, no era muy fácil comprarse una casa. De hecho, las clases trabajadoras en general vivían en conventillos, o sea, hoteles donde alquilaban una piecita para poder vivir, vivían ahí hacinados, y la gente que tenía un poder adquisitivo un poco más grande, los empleados, bueno, los que tenían un ingreso mensual de 250 o 300 pesos, podían alquilar una casa que le costaba 80 pesos por mes. Bueno, hacía todos los cálculos de los gastos que hacía, y bueno, un poco en tono jocoso le decía, porque está hecho a un amigo que se va a casar, le dice: mira, si te vas a casar, vas a renegar porque no te va a alcanzar el dinero. Eso era un poco la historia que tenía. Entre todos los gastos que tenía, es muy llamativo el gasto de la sirvienta, a la cual le iba a pagar 20 pesos por mes. Y también me llamó la atención, un poco, digamos, característica social de la época, que los chistes sobre la empleada doméstica son casi el leitmotiv del artículo, es lo que le da un poco de picaresca. Fíjense que todos los dibujos están relacionados con lo que ellos llaman la sirvienta. Hoy en día no diríamos empleada doméstica, pero en esa época era la sirvienta, la mucama. Y los chistes que cuenta es, por ejemplo, dice: no sé si encontrarás por este precio, o sea, por 20 pesos, una mujer que sepa planchar y cocinar. Lo que sí sabrá es alimentar a su familia o a su novio a tu costa, beberse el vino, quitarte los pañuelos y la paciencia. O después, más adelante, cuando habla de la vajilla, que tiene que reponer porque se rompe, le dice: ya verás qué manos más delicadas tienen las sirvientas de 20 pesos. Es decir, un poco, digamos, pone la comicidad en esa imagen de la sirvienta que, bueno, que es, creo, un poco la imagen de la época. Pero lo que quiero que retengan es el hecho de que
allá por 1905, y durante mucho tiempo, yo acá puse un librito de una conferencia que se dio en 1919, y el sueldo también estaba calculado entre 250 y 300 pesos. Estamos hablando de una época de mucha estabilidad de la moneda, y eso era más o menos, esos valores permanecían hasta el año 40 estables, después no, ya empezó la inflación en la Argentina. Bien, ahora sí empecemos entonces con el tema de la maternidad, y tenemos un primer antecedente, que es esta ley de 1907, que había presentado Palacios, donde se establecen algunas condiciones laborales, tanto para los menores como para las mujeres. Por ejemplo, se fija una jornada máxima de labor de 8 horas diarias para los menores de 16 años. Se prohíbe el empleo en industrias peligrosas, etc. Bueno, y para ir un poco más al nudo de la cuestión, en el caso de las trabajadoras, se las autorizaba a dejar de concurrir al trabajo 4 semanas antes de dar a luz y 6 semanas después del alumbramiento. O sea, ella podía tomar la decisión de dejar de trabajar. Tenían la obligación de guardarle el trabajo, pero no le pagaban remuneración. Es decir, la mujer podía dejar de trabajar, pero no iba a cobrar un peso durante todo ese periodo. Esto hizo que esta ley no se cumpliera en definitiva, porque las mujeres que trabajaban dependían muchas veces de ese salario, o contaban con ese salario. Entonces, no fue una ley muy efectiva. Sí le daba a la mujer por lo menos ese permiso de dejar de trabajar el tiempo que dispusiera, y el empleador que tenía la obligación de guardarle el puesto de trabajo. Y sí también creó el hecho de que, ¿cómo se llama? Durante que cada 2 horas tenía 15 minutos para amamantar a sus hijos. Lo cual de alguna manera decía que si iba a trabajar llevaba a sus hijos a la fábrica o lo que fuera. No sé en qué condiciones, pero bueno, eso era lo que establecía la ley. Ya mucho más adelante, en 1924, y ya casi cerca de lo que fue la solución del momento, salió otra ley, también bajo el auspicio del Partido Socialista, que prohibía, ya directamente acá, fíjense, prohibía el trabajo femenino durante 4 semanas posteriores al parto, autorizaba el abandono 4 semanas antes, prohibía el despido por embarazo, y bueno, y después el hecho de que los empleadores tenían que conservarlo el puesto. Y además alegaba que los establecimientos con más de 50 obreras tenían que habilitar salas cunas para llevar a los niños. O sea, si ellas iban a dar de mamar, tenía que haber un lugar en la fábrica que fuera apta para cuidar a los niños. Eso decía esa primera ley de 1904. Pero al mes siguiente salió esta otra, que es la ley 11.933, que se sancionó el 15 de octubre de 1934, que fue la que creó el hecho del seguro de maternidad. O sea, el hecho de que las mujeres, además de que no podían trabajar ni 30 días antes ni 45 días después del parto, se les iba a otorgar un subsidio equivalente al salario íntegro, decía. Pero fijaba un tope de 200 pesos. Y acá me detengo un poquito comparando con lo que vimos al principio. Nosotros vimos que un salario de la clase media era 250, 300 pesos. Acá está hablando de un subsidio de hasta 200 pesos, que era el que iba a recibir por esos 2 meses y medio que paraba. O sea que como máximo iba a recibir un sueldo mensual de 80 pesos. Es decir, lo que uno ve en esto, que estábamos en un momento en una sociedad, digamos, muy diferenciada entre lo que podían ser los ingresos en un sector medio de empleados, y en el caso de los obreros que ganaban mucho menos dinero. Porque acá, digamos, la ley establecía como tope 80 pesos mensuales.
Bueno, además sí establecía un servicio médico de partera o de médico, perdón, un servicio de médico de partera en forma gratuita, y donde esto no se pudiera hacer, porque se suponía que esta ley se iba a aplicar en todo el país, y había lugares donde el Estado no tenía, digamos, medios para dar esta atención, entonces se le iba a pagar 100 pesos más para costear los gastos médicos. Bueno, por supuesto conservaba el empleo, y la cuestión era que las obreras de 15 a 45 años tenían que aportar un jornal por cada trimestre del año. O sea, lo que se cobraban un día, eso iban a pagar cada trimestre. El empleador tenía que pagar otro tanto por cada una de sus obreras. Y el Estado Nacional tenía que poner otro tanto por cada una de las mujeres de entre 14 y 45 años que estuvieran en esta situación y que estuvieran inscriptas, después vamos a ver, porque por ahora es una ley, pero digamos, como que los fondos para cubrir ese aporte que iba a recibir la mujer se separaban en 3 partes iguales. Una parte lo iba a pagar la obrera, la otra parte lo iba a pagar el empleador y la otra parte lo iba a pagar el Estado. Bien. Esta ley se reglamentó recién en el año 36, o sea que no estuvo vigente hasta el año 36, aunque es del año 34, hasta tanto no sale el decreto reglamentario, no se pone en vigencia. Entonces en abril del 36 se pone en vigencia. Esta ley lo que hace en primer lugar es crear la caja de maternidad, que dependía de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Y estableció que este pago ¿cómo se llama?, del subsidio, que era para cubrir los sueldos caídos, digamos, iba a ser por categorías. Y estableció hasta 6 categorías, ¿no? Desde la A hasta la F es la más baja, y acá indica para qué nivel de jornal correspondía cada categoría. Que multiplicado por 25 nos da el sueldo que se considera que esta persona tenía mensualmente. Es decir, la categoría más alta tendría un sueldo de 75 pesos, por lo menos, porque fíjense que es más de 2,99. Esto tiene que ver con el límite que había fijado la ley. La ley había dicho, le vamos a pagar hasta 200 pesos. Entonces, bueno, si ganaba más de 2,99 por día, o sea, su sueldo era de 75 o más, pertenecía a la categoría A. Y así sucesivamente. Esto daba como resultado estos subsidios que iba a cobrar la mujer que estaba, digamos, de licencia, por esos 2 meses y medio que no trabajaba. Lo que daba este nivel de sueldo, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 pesos por mes sería. Aunque en realidad el subsidio se iba a pagar por mitades, no es que se iba a pagar mes a mes. Se le daba la mitad antes del parto y la otra mitad después del parto. Bien. Después hay una ley, que es de este mismo año 1936, que exime a las empleadas de la categoría F hasta la C a hacer los aportes. O sea, ellas no van a poner ese dinero, pero ese dinero sí lo va a poner el empleador. Es decir, que en el caso de las categorías más bajas, el empleador pagaba la totalidad del aporte, que va a ser el doble de lo que dice acá, porque este es el aporte que pagaba la obrera. Si lo multiplicamos por 2, es el aporte tanto de la obrera como del empleador. Entonces, en la categoría F a C, es el empleador el que se hace cargo del doble de este aporte, y en la B y en la A, por mitades va a pagar la empleada y el empleador. Esto dio lugar a estas 6 estampillas. En las estampillas lo que figuraba era entonces el doble aporte. Fíjense que acá dice contribución patronal y obrera. Y tenemos desde la A hasta la F. Este es un caso, digamos, contrario a lo que suele suceder en filatelia. En filatelia, en general, cuando tenemos una serie de estampillas, la estampilla más rara es la de valor más alto. Acá es al revés. Cuanto más baja es la categoría, más rara es la estampilla. ¿Y esto por qué?
Bueno, después vamos a ver un cuadro que lo va a confirmar acerca de la cantidad de afiliadas a la caja de maternidad que había año por año, pero el hecho es que la categoría F es un salario demasiado bajo, que no era muy común que se cobrara, porque ya, digamos, era demasiado bajo. Y con el paso del tiempo, a medida que empezó la inflación, casi todas las mujeres estuvieron en la categoría A. Eso lo vamos a ir viendo después con los datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, la estampilla de la categoría A es muy común, o sea, uno la consigue a carradas. Y a medida que va bajando de categoría, es más complejo o es más difícil conseguirlas. Y la F yo les diría que es dificilísima, a mí me costó años conseguirla, o sea, yo había empezado esta colección y vieron cómo es, uno entiende que su colección no está todavía, digamos, establecida hasta que no consigue el valor más raro, porque ese es el que le da valor a la colección. Y yo tenía lindo material y tenía un montón de cosas, pero me faltaba la estampilla de la categoría F, con lo cual era como que no tenía nada. Claro, uno espera porque en algún momento va a aparecer, y cuando aparece uno dice, bueno, al fin puedo decir que tengo una colección más o menos organizada. Bien, sigamos adelante. Acá vemos, por ejemplo, una primera libreta. Fíjense, esta era la libreta que el mecanismo era así. Cada trimestre, el empleador tenía que presentar a la caja por duplicado una, ¿cómo se llama? Una planilla donde figuraban todas las obreras que tenía, cuál era su categoría, y entonces el cálculo de cuánto tenía que pagar y qué estampillas iba a necesitar. Como vemos en esta libreta, porque justamente este fue el primer mes que se empezó a poner en vigencia, digamos, la ley, en el segundo trimestre del año 36, fíjense que en este primer año, digamos, que incluso alcanza al primer trimestre del año 37, se nota que las estampillas se pegaban directamente en la caja de maternidad. Es decir, que el empleador iba con su planilla, compraba las estampillas, el empleador o un empleado de la fábrica, ¿no? Compraba las estampillas, las pegaba y la caja de maternidad se las matasellaba. Esto evidentemente debe haber sido muy poco práctico, porque me imagino lo que debe haber sido el despelote en la caja de maternidad, cada uno pegando las estampillitas, las libretas, sobre todo si era una fábrica muy grande que tenía muchos empleados. O a lo mejor se las daban, las pegaban a la fábrica y el otro día las llevaban, no lo sé. Pero lo cierto es que se las matasellaban en la fábrica. Después, como habrán visto que esto era muy poco práctico, decidieron precancelarlas. Entonces, directamente, una vez que le entregaba la planilla, le entregaban tantas estampillas como necesitara el empleador para cubrir, digamos, el aporte de todas las obreras, y se las llevaba y las pegaba en la libreta. Las libretas quedaban en poder de la empresa, porque cuando iban los inspectores, ese era el comprobante de que se habían hecho los aportes correspondientes. Y si la obrera cambiaba de trabajo o dejaba de trabajar, entonces ahí sí se le entregaba la libreta para que tuviera constancia de los aportes que había realizado. Ese era el mecanismo de trabajo. Bueno, acá vemos una piecita muy linda que yo la conseguí así, suelta, rota esta hojita, qué sé yo, pero la verdad que fue la primera que conseguí, y el día que la conseguí realmente estaba muy contento porque es muy rara. Vemos una obrera que inicialmente en el año 44 estaba en la categoría F y luego en el 45 pasó a la categoría superior, o sea, a la E, a la que le seguía. Bueno, como les digo, es muy rara. Yo hasta ahora, y digo, esta colección ya la empecé hace más o menos 8 o 9 años, tengo 2 piezas nada más con esta estampilla. Esta que la conseguí una vez y realmente fue un hallazgo, y después, mucho tiempo después, pude comprar una segunda, que la voy a mostrar más adelante porque tiene un interés adicional. Bueno,
entonces esta es la otra. Bien, hablemos un poquito entonces de lo que pasaba con las afiliadas y esto que yo les contaba. Si ustedes ven el cuadro, acá se va mostrando año por año la cantidad de afiliadas que tuvo la caja por categorías. Y se ve la gran diferencia. A medida que va bajando la categoría, los números se reducen, digamos, muchísimo. De hecho que para la categoría F tenemos prácticamente el 2% de las afiliadas, mientras que para la categoría A tenemos el 63% de las afiliadas. Esto es lo que justifica el hecho de que, bueno, de que las estampillas de la clase F son muy raras de conseguir y no así las de la categoría A que sobreabundan. Bueno, algo que menciono acá porque es interesante verlo, que en el año 42 hubo un decreto que hizo, digamos, algunas pequeñas modificaciones al tema de la caja, y era que digamos, que en el caso de que hubiera alumbramientos múltiples, o sea, si una mujer tenía mellizos o trillizos, etcétera, iba a cobrar 100 pesos por cada uno de los hijos, además del subsidio que le correspondía por su categoría. Y si, digamos, era un segundo, tercero o cuarto parto, iba a recibir 20 pesos por cada subsidio anterior. Y además se le otorgó un ajuar que, decía el decreto, no podía superar los 40 pesos. De todas maneras, una cosa que sí les voy a mostrar y después ya lo vamos a documentar un poco mejor, es que ya para esta época la inflación empezó a aparecer en Argentina, quizás un poco más adelante. Con lo cual, si bien había algunos aportes más, esto van a ver que se fue licuando de alguna manera. Bueno, acá vemos otras libretas esta es muy linda porque, bueno, porque tiene prácticamente una variedad enorme de sellos, está muy linda. Y esta me gustó porque el empleador, además de que estaban ya preobliteradas, las anulaba con su propia fábrica. Esta era una fábrica, creo que, ya ahora no me acuerdo, una fábrica textil era. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, acá vemos la distribución que había de las afiliadas y de los inscriptos son los empleadores. Y bueno, hay una cosa que es lógica y que se entiende, que había una gran concentración de inscriptos y de afiliadas en la zona de la capital federal, mientras que en las provincias esta ley se cumplía mucho menos. Ustedes piensen, por ejemplo, en el año 45, en la capital estaba el 79% de las afiliadas a la caja, cuando en capital vivía el 19% de la población, que si lo unimos al conurbano lo podemos llevar al 40%, pero de todas maneras, como digamos, hay una cobertura doble respecto al resto del país. Esto que puse acá son territorios nacionales, que son zonas muy alejadas, que todavía no eran provincias, algunas veces lo mencionamos, ¿no? La Patagonia, el Chaco, Formosa, Misiones, y eran zonas con muy poca población, por eso es lógico que haya pocas afiliadas. Pero el resto de las provincias tenían una cierta cantidad de población, pero la cobertura era mucho, mucho más inferior. Además, también esto no se cumplía en el caso del trabajo rural. Bueno, acá pongo de dónde saqué toda la información. Este es una monografía que hizo en el año 47 una chica, digamos, que presentó esto y quedó en la UBA, esta monografía. Interesante porque son datos de la época. Bueno, la mayoría eran obreras, de la industria textil, alimenticia y otras, y había un 10% de empleadas, entre ellas de escritorio, telefonistas y vendedoras. Bueno, acá cuenta la asistencia sanitaria, cómo se daba. El 65% de las mujeres gestantes se atendían en una maternidad, que era del Estado, y las que se atendían en el domicilio, fíjense ustedes,
solamente el 2,5% del total, o sea, 1.000 de ellas por un médico y 12.000 por una partera. Se ve que era muy común en esa época en la casa llamar a la partera, más que al médico. Bueno, aunque había unas cuantas que se atendían en la maternidad. Y una de las cosas que me llamó la atención, y esto creo que sería por investigación y ver por qué, porque la verdad que el guarismo me parece muy grande respecto a la salud de los recién nacidos, el hecho de que más del 5% de los nacidos fallecían o en el parto o en los días subsiguientes, o sea, antes de salir del hospital o en la casa a los pocos días morían. Me parece un número enorme. Hoy en día lo hablamos en por miles. O sea, quiero decir, cuando uno calcula la tasa de mortalidad infantil, habla de tanto por 1.000. Acá estamos hablando del 5%, que es muchísimo. Pero la verdad que no lo puedo atribuir a nada. Me parece que sería interesante analizar esto, pero bueno, lo dejo para otra investigación. En fin. Bueno. Acá quiero contar esto, y esto sí me parece que es definitorio acerca de qué pasó con esta caja. Uno de los problemas que tuvo esta caja, y es una cosa que pasa mucho en nuestro país, con los números, con los subsidios, y también después cuando se cobran impuestos y cuando hay un máximo no imponible, etcétera, etcétera, es que no se actualizan las cifras. Entonces va pasando el tiempo, hay inflación, y no se actualizan las cifras. Entonces, digamos, los subsidios van perdiendo sentido, van perdiendo peso. Estamos en el año 37, y si ustedes se fijan, el promedio de gastos, digamos, por mujer que tenía un beneficio acordado, o sea, por mujer embarazada, era de 371 pesos. Y si lo vamos siguiendo, llegamos al año 45, pasaron varios años, ya el dinero era otra cosa, y seguía cobrando lo mismo. Las estampillas eran las mismas, los aportes eran los mismos, las categorías eran las mismas. Es decir, que la mujer seguía cobrando como máximo 200 pesos cuando un sueldo se había duplicado, triplicado o también cuadruplicado. Y lo vamos a ver después en algunos ejemplos en el tiempo. Es decir, que uno de los problemas más serios que hubo respecto de la caja, y de esa ley 11.000, no me acuerdo cuánto, es justamente la falta de actualización de los valores. Y es llamativo porque el balance del Instituto de la Caja de Maternidad no da déficit. El 50% de sus ingresos le quedaban como superávit. Ustedes fíjense, estos son del año 42. El 50% le quedaba como superávit. Y no obstante, no se les ocurrió actualizar los valores de los subsidios que se entregaban a las mujeres trabajadoras. Y acá hay dos artículos de la época que un poco habla de esto. Uno, esto me llamó mucho la atención porque ya en la década del 40, esto es del año 50, fíjense, un artículo del año 50. Y la gran discusión que hubo respecto al tema de subsidio de maternidad y de la caja estaba más relacionado con el tema de la salud, que por supuesto que es un tema importantísimo, el tema de la atención de la mujer, la atención médica, la atención del niño recién nacido, sobre todo si tenemos esa mortalidad tan grande, pero en ningún momento se discutió el tema de los ingresos de la mujer. Y este artículo, que está escrito en una revista que se llama Archivo de Salud Pública, lo muestra de alguna manera, porque dice: ¿puede afirmarse que todas las madres subsidiadas hayan utilizado el dinero para los altos propósitos que auspicia la ley? Cuesta creerlo. ¿Qué es lo que leo yo a través de esta afirmación? Que ese dinero que se le estaba pagando a la mujer cuando dejaba de trabajar era percibido por muchos más como un subsidio para atender al niño que para, digamos, sustituir los sueldos caídos. Y eso es un tema muy, muy fuerte, porque digamos, hoy en día nosotros consideramos que una mujer que tiene que tomarse una licencia tiene que seguir cobrando su sueldo, porque vive gracias a su sueldo, necesita de su sueldo para vivir.
Pero acá no se consideraba esto. Por eso no se actualizó y siempre se pensó que era un subsidio que se le daba para ayudar a la madre en el momento del nacimiento. Y más interesante me pareció esto que dice la prensa en el año 53, que tiene que ver con esto que yo les decía, que no se actualizaban los valores, pero daba superávit la caja. Y dice, el instituto puede jactarse de haber elevado su capital de 40 millones de pesos en el año 41 a 68 millones de pesos en el año 53, pero no puede jactarse de haberse contribuido a resolver los múltiples problemas familiares y económicos que se plantean a una mujer trabajadora que cumple con su misión de ser madre. Un poco reflejado en los números que le mostraba recién. Es decir, el instituto gozaba de buena salud, pero las madres, digamos, no resolvían su problema económico. Bueno, pasemos ahora a la cuestión filatélica, porque digamos, ya hablé mucho de las cuestiones sociales, que después van a volver para ver cómo evolucionó esto, pero también hagamos un poco de filatelia. Y quiero hablar de las filigranas, porque es muy interesante el tema de las filigranas. Acá puse unas imágenes de una página del catálogo de Jalil, o Gotig Jalil, catálogo especializado en sellos Historia Postal de la República Argentina, donde muestra la filatelia, las filigranas que se utilizaron en la filatelia argentina. Y hay una de ellas que para la mayoría de los filatelistas pasa desapercibida, que es esta filigrana S, que se llama Casa de Moneda República. Si ustedes le preguntan a un filatelista, seguramente va a reconocer la filigrana Casa de Moneda, porque es una filigrana que se utilizó muchísimo, sobre todo después de los años 70. Pero la filigrana Casa de Moneda República apareció en un solo sello, del año 48. Y entonces, bueno, sí, alguno la recuerda y la reconoce, pero mucho cuando le decís Casa de Moneda República te dicen, ¿cuál? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Bueno, es una filigrana que difiere de la otra. La otra, si ustedes ven acá, son dos círculos con un escudo en el medio. Entre los círculos dice Casa de Moneda de la Nación. Y acá en estos triangulitos que quedan entre los círculos están las letras RA de República Argentina. En la versión anterior, que es Casa de Moneda República, la diferencia es que los círculos están más separados y en forma ondulada entre ellos está el texto República Argentina. Bien. En filatelia fiscal, estas dos filigranas, tanto Casa de Moneda República como Casa de Moneda, se hizo justamente para los sellos fiscales. En el caso de este Casa de Moneda República, una sola vez se utilizó para sellos postales, quizás porque le faltaba papeles, en el año 48 no tendrían para estampilla de correo, entonces usaron los de fiscales. Pero en sellos fiscales se usó desde 1930 hasta 1960. O sea, durante 30 años, casi todas las estampillas fiscales llevaron esta filigrana. Hubo alguna excepción de otra filigrana, y hubo también algunos años donde salieron sin filigrana, sobre todo después de la Segunda Guerra, donde había problemas con la provisión de papel. Pero si no, de los 30 hasta los 60, casi todas las estampillas fiscales llevaban la filigrana Casa de Moneda República. Y después de los años 60 se simplificó y se convirtió en Casa de Moneda y siguió, digamos, de ahí en adelante, de los años 60, 70, 80, se usaba esta otra filigrana. Bien. Imagínense que si este tipo de filigrana se usó durante 30 años, no fue siempre la misma. Es decir, que hay variaciones. Yo estuve estudiando esas variaciones y en este caso voy a mencionar tres variaciones importantes. Una, si ustedes se fijan, esta que está acá, es una filigrana, acá se ve claramente que dice Casa de Moneda de la Nación, República Argentina, está RA ahí. Todas las letras son letra bastón, o sea, son lineales. En cambio, más adelante se utilizó esta otra filigrana que es mucho más elaborada y que tiene esa
digamos, letras ya con perfil, digamos, perfiladas, o yo diría con serifa, que es mucho más notable, es mucho más elaborada, en fin, bueno, es muy diferente esta de esta. Y también hubo una que es muy sorprendente, a mí, yo cuando la descubrí, me llamó muchísimo la atención, es esta otra variante que las letras RA, fíjense, están en letras dobles, digamos, que marcan el contorno de la letra. Es muy raro, a mí me llama mucho la atención porque, digamos, me parece como que no combinan con las otras, porque las otras siguen siendo letras bastón. Pero ¿por qué se les ocurrió hacer estas letras así? Bueno, durante un par de años se usó esta filigrana. Esta filigrana tiene la dificultad de que para reconocerla tenemos que tener la suerte de que el sello caiga justo donde están estas letras, porque si no es muy difícil no confundirla con esta otra. En Brasil hay un caso de filigranas así, que si cae en un lugar no se sabe qué filigrana es, si cae en otro se puede identificar si es de una o de otra. Ahora no me acuerdo, en la serie Bobó. Y acá, bueno, está este detalle que realmente es muy llamativo y que se usó, ya les digo, 1 o 2 años y que difiere mucho de esta otra. Bueno, en el caso de la caja de maternidad, yo estuve clasificando los papeles de acuerdo a esta cuestión y encontré la mayoría, porque esto es una cosa que hay que ver. Como las de la serie, las de la categoría A se utilizaron muchísimo, son las que se reimprimieron. Fíjense que, digamos, con papeles distintos tengo la A y la B. Debe ser que las otras categorías se hicieron una sola vez y se siguieron utilizando y no se volvieron a reimprimir, porque del primer papel, que es justamente el que tiene esa filigrana con las letras RA, digamos, en contorno, encontré muchas estampillas, tanto, digamos, en forma horizontal, o sea, nosotros le decimos la filigrana paralela al lado mayor, porque está horizontal la filigrana, tal cual como se ve acá. Acá fíjense cómo se nota 2 veces estas letras RA. Acá es la misma filigrana, pero vertical, o sea, paralela al lado menor. Después aparece en la categoría A un papel rayado sin filigrana, muy notable, ahí se ve perfectamente el rayado. Y finalmente un papel sin filigrana con papel granulado vertical. Esos son los papeles que yo encontré en estas emisiones hasta acá. Después va a haber otra emisión que ya vamos a contar y vamos a ver por qué apareció. Pero esta es la clasificación que puedo hacer. La que no tengo estudiada porque no la despegué de los documentos es la F, porque como tengo 2 nada más y los 2 documentos me parecen interesantes, no lo despegué y la verdad que no le estudié los papeles, pero calculo que deben estar en esta categoría. Por lógica, ¿no? Bien. Acá vamos a la segunda tanda de estampillas, y esto es porque en el año 44 se creó el Instituto Nacional de Previsión Social, que dependía de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ustedes saben que en el año 43 hubo un golpe de Estado, donde subió, digamos, Farrell, y bueno, y su secretario de Trabajo y Previsión era Juan Domingo Perón, que a través de su trabajo en la Secretaría empezó a hacer su campaña política en el sentido de que a través de la Secretaría implementó muchísimos, digamos, modificaciones a las leyes laborales. Fue en esta época que se logró, bueno, después sería muy largo historiarlo, pero lo digo simplemente, 2 cosas importantes que se lograron. Una fue, ¿cómo se llama?, el sueldo complementario, el aguinaldo, que en aquella época se cobraba una sola vez en diciembre, era un sueldo completo, digo porque hoy en día se cobra por mitades. Y bueno, también se reglamentaron las vacaciones, y, y los trabajadores de la industria lograron su caja de jubilación. Fueron cosas importantes que ocurrieron durante esta época, y podríamos decir que esta es la época donde empieza a surgir el peronismo como fuerza política. Bien.
Entonces se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, de ella dependía el Instituto Nacional de Previsión Social, y como parte del Instituto Nacional de Previsión Social estaba la sección de maternidad e infancia. Es decir, que dejó de ser caja de maternidad y pasó a ser sección de maternidad e infancia de este Instituto Nacional de Previsión Social. Entonces se hicieron nuevas estampillas, pero ¿cuándo se hicieron las nuevas estampillas? Cuando se agotaron las anteriores. De hecho, ahora vamos a ver un primer uso que fue muy posterior al año 44, porque durante un tiempo se siguieron utilizando las estampillas que se habían impreso antes con la otra denominación. ¿Mm? Y en este caso, de esta nueva estampilla, que es de la única que se hizo una versión con el nuevo nombre, tenemos tres papeles distintos. Uno que tiene esta filigrana que yo le decía de letras con serifa, que son más gruesitas, que digamos tienen esos adornitos ahí en las puntas, etc. Otra que tiene letras sencillas o letras bastón, como les quieran decir. Y finalmente está este tercer papel, donde cuando uno lo mira por primera vez parece papel sin filigrana, pero si uno lo mira muchísimo y con muchas ganas, ve que tiene una filigrana Casa de Moneda República difusa, que se ve muy poco. Por eso, digamos, no la muestro porque es imposible verla, hay que verlo a trasluz y uno ve un poquito la filigrana, pero digamos es un tercer papel. Bueno, esos son los tres papeles que aparecen en esta nueva estampilla. Acá, por ejemplo, en esta libreta, ustedes ven el momento en que se cambia el uso de las estampillas. Hasta el segundo semestre del año 47 tenemos la anterior. Y ya después cambia por la sección de maternidad e infancia. Esta es una pieza que me parece rara porque para esta época, años 1950 y 51, que aparezcan, como se llama, estampillas de las categorías más bajas, es bastante raro. Y yo calculo que esto debe haber sido, porque si uno ve, fíjense que el trabajo es medio salteado de esta persona, para mí que por ahí no trabajaba plenamente, sino que trabajaba algunos días sí, otros no, o sea, por ahí hacía horarios reducidos y por eso le bajaba la categoría. Porque si no, no se explica mucho que haya tenido categorías tan bajas en estas épocas, 51, 53, etc. Fíjense cómo es trabajadora temporaria, ¿no? Porque salta al 50, al 51, después al 53. Y esta otra, que también es muy llamativa, porque tiene toda categoría A y de pronto aparece categoría F en los años 50. Categoría F en los años 50 no figuraba porque era una cantidad de dinero, yo les había dicho 30 pesos por mes, no existía como sueldo. Yo calculo que esto debe haber ocurrido porque la persona habrá estado trabajando y habrá dejado de trabajar en este segundo semestre del año 50 y entonces cuando le tuvieron que liquidar el semestre, le hicieron un promedio y le quedó una categoría más baja porque trabajó a lo mejor, qué sé yo, la tercera parte de un solo mes, vamos a suponer. Entonces no le podían hacer un aporte por la categoría A. Bien. Bueno, voy a mostrar acá una documentación que es muy interesante, que es justamente cuando una mujer pide el subsidio. Llegó el momento de estar embarazada y entonces va a pedir el subsidio. Bueno, este es el frente de la libreta, la primera hoja tiene la foto de la trabajadora, todos los datos, etc. Y acá hay, en este caso, en el hospital Diego Thompson de General San Martín, es un partido aledaño a la capital federal, un certificado del médico que certifica cuál va a ser la fecha de alumbramiento posible. Eso es lo que había que presentar en el instituto, con 6 meses de anticipación para que le tramitaran ¿cómo se llama? El subsidio que iba a tener que cobrar. Y fíjense que es interesante ver que en el hospital ya tenían preparada, digamos, el comprobante para ser entregado en la caja de maternidad por la ley 11.933. Es decir, que los hospitales ya tenían este tipo de formulario especial para esto. Bien. Y después, la planilla que iba a presentar solicitando los beneficios, donde estaban todos sus datos y después el certificado de trabajo.
Yo creo que este es un subsidio que no se cobró porque ella había dejado de cobrar en el 48 y el embarazo es en el 51, y si uno analiza bien la ley, me parece que no le correspondía, y esto es lo que hace que esta documentación se conservó, porque si no se hubiera ido a parar al instituto y no se hubiera conservado, digamos, esto estaba adentro de la libreta. Lo que es interesante ver, y esto es lo que yo les quería mostrar, esta persona y aportaba por la categoría A. A ver, ¿dónde lo dice? Bueno, no lo dice acá, pero aportaba por la categoría A, porque su jornal diario era superior a los 3 pesos que habíamos visto. Fíjense, era de 10 pesos con 50. Si era de 10 pesos con 50, quiere decir que por mes esta mujer cobraba más de 250 pesos. Y sin embargo, si ella hubiera tenido el subsidio, por los 2 meses y medio le hubieran dado 200 pesos. O sea, que iba a perder un montón de dinero, mucho más de la mitad de su ingreso, mucho más, porque ella en 2 meses y medio, digamos, si son 250, 500, 750 pesos. Y de los 750 pesos solamente le iba a quedar 200. Puse esto para que vean que con 200 pesos se podía comprar un piloto. Para que vean más o menos qué eran esos 200 pesos en esa época. Pude encontrar eso. Pero sí se ve acá, ya en el año 51, que los salarios habían aumentado mucho respecto a los del año 36. Y sin embargo, no se había modificado el aporte que le daban a la mujer. Bueno, acá seguimos con otros aportes. Esto es muy interesante, la Compañía Nobleza de Tabacos, una compañía muy conocida en Argentina, que creo que era la que hacía los cigarrillos 4370, o el 43 se llamaban en esa época. Y lo interesante es que, fíjense que en el año 56 se ve que pone en funcionamiento una timbradora mecánica. No es muy común verlo esto, porque hay que adaptar, digamos, una timbradora mecánica a este espacio de esta libreta. Y como vemos, en el año 56 hasta el 57, hasta el 59, sigue aportando, bueno, acá no lo dice, pero acá, por lo menos hasta el 57, sigue aportando los 6,40. O sea, el subsidio seguía siendo de 200 pesos mensuales. El aporte, por supuesto, era poquísimo, porque la empleada terminaba cada 3 meses poniendo 3 pesos 20, que era nada prácticamente, pero realmente después no le servía mucho en el momento del embarazo. Y acá hay un detalle muy interesante, porque en el cuarto trimestre del 57 se dejan de usar las estampillas, y por lo tanto acá ponen la timbradora en 0, y esta fecha es la fecha en la cual se hizo el depósito, porque se hacía por depósito bancario. Fíjense acá que después la empresa sigue poniendo depositado él y pone la fecha en la cual lo depositó. Acá, en esta primera vez que hizo por depósito, puso la timbradora en 0 y le puso la fecha. Me pareció una pieza muy interesante, justamente para documentar en qué momento se dejó de pagar por estampillas. Acá hay otro recibo muy interesante. Esto es de una empleada de Tucumán. Me sorprendió que dijera hermana Pietschmann, no sé si se refiere a una religiosa, calculo que sí, sería una religiosa que trabajaba, la verdad que no sé, me sorprendió. En vez de estar el nombre, dice hermana Pietschmann. Bien, pero lo interesante de esto es que en ese momento, en el año 52, esta empleada estaba ganando de bolsillo, o sea, en la mano, después de que le descontaban el 10% para la jubilación y lo de maternidad en este caso, 1.886 pesos con 80. Ese era su sueldo mensual. Sin embargo, seguía aportando los 3,20. Es decir, que cuando esta mujer, bueno, calculo que ella no sería si era la hermana Pietschmann, pero cualquier otra mujer que estuviera embarazada y que tuviera este nivel de sueldo, cuando tuviera que dejar su trabajo en forma obligatoria de acuerdo a la ley, iba a perder casi todo su sueldo. Realmente era muy fuerte lo que estaba ocurriendo, el desfasaje que había al respecto. Bueno, vamos a ver cómo terminó esta historia, porque digamos, yo me pregunté, bueno, ¿hasta cuándo fue esto? ¿Cómo fue esto que siguió así? ¿No? Y para no hacerlo más largo, bueno, vamos a contar un poquito qué pasó.
Sí quiero mencionar que en el año 52 la CGT había presentado un proyecto de ley muy parecido a lo que es actualmente, ¿eh? En el sentido de que pedía que las mujeres cobraran el salario íntegro, ¿eh? También pedía que fuera para las esposas de los afiliados, y lo más polémico de esto parece que fue en el momento que sugería que esto se solventara con el 1% mensual que pagaran tanto los varones como las mujeres, como para poner todo en términos de igualdad y no que las mujeres tuvieran que pagar más un aporte aparte. ¿Mm? Bueno, esto no cuajó en su momento. En el año 58 salió un decreto que, este decreto que está mencionado acá, que lo que hizo es a ese, ¿cómo se llama? A ese aporte de 200 pesos, que seguramente cobraban todas las mujeres, se le agregó, debido digamos, a los costos, al costo de vida, justifica, ¿no? Por el costo de vida, una bonificación de 600 pesos. Es decir, que iba a cobrar 800 pesos en total en vez de los 200 que cobraba hasta ahí. Pero yo acá quise poner de esta época, del año 58, esto es una página de un libro de una fábrica donde muestra lo que ganaban los obreros en el mes. Y vemos, bueno, un sueldo por ahí más elevado, 1.300, 1.500, y por ahí los que tienen un poco menos es porque no trabajaron la totalidad de los días, porque después en el costado aparece qué días estuvieron, qué días no estuvieron. Por ejemplo, que ganó 800 pesos porque trabajó solo una quincena, pero digamos los sueldos estaban ya por encima de 1.000 pesos y el subsidio había pasado a 800 pesos por 2 meses y medio. Al llegar al año 69, el subsidio era de 1.000 pesos. Y yo acá, para hacer una comparación, esos 1.000 pesos, fíjense en un momento en que el aceite, la botella de aceite 7 días, que en aquella época era el más usado, costaba casi 400 pesos. Es decir, con el subsidio la mujer podía comprar 2 botellas y media de aceite si iba al supermercado, al Minimax. Seguramente Jorge se acuerda del Minimax de aquella época. Bueno, pero por suerte en el año 69 esto se resolvió. En el año 69 salió la ley 18.017, que derogó la ley 11.933, y que fijó que las mujeres iban a cobrar el sueldo completo cuando gozaran de licencia de 90 días, y además iban a cobrar un subsidio por nacimiento de 20.000 pesos. O sea, de 1.000 pesos pasó a 20.000 el subsidio, pero además, aparte, seguía cobrando su sueldo. Así que, digamos, yo podría decir que el año 69 fue un año en el cual, digamos, pasamos en este tema un poco a la modernidad, digamos, a algo más parecido a lo que a nosotros hoy en día nos parece lógico. Bueno, con esto termino. Esta es la bibliografía que utilicé, además de consultar la legislación, y les agradezco que hayan estado presentes, que me hayan escuchado, y que, bueno, si tienen preguntas para hacerme, con todo gusto se las voy a contestar. Y con eso terminamos. Bien. A ver. Muchas gracias, Miguel. No, de nada. Gracias a ustedes. Ay, a ver qué hice. No, compartir otra vez. No, quiero salir. Estás como, ahí lo saco yo de aquí. Deja de, ahí está, ya está. Listo. Perfecto. Muy bueno. Excelente, como siempre, Miguel, una temática muy interesante. Hoy por hoy, no sé, me gustaría un poquitito, acá los compañeros que estamos presentes en la Argentina, en la escuela secundaria hay una intención, hay una ley, y una intención de una forma vertical en todas las materias que se dan, dar un panorama de una ley que se llama Ley Sexual Integral. Entonces, esa ley abarca las materias desde matemática a historia, entonces ya no es directamente desde la biología, sino que atraviesa todas las materias. Entonces todos los profesores tienen que, de alguna manera, conectar lo que sería la sexualidad, ¿no? A nosotros acá, a lo mejor en otros países todavía no, pero todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el género, es muy amplio y
y se han logrado muchas cosas. Entonces a veces es muy difícil, sin entrar en lo sexual, poder llevar una nueva visión y más que nada en la historia, ¿no? Cómo explicarle a los chicos. Entonces me parece muy interesante este tema, porque es una reivindicación hacia las mujeres, ¿no? De las leyes, para que las chicas vean cómo, y los varones también, por supuesto, vean desde qué momento nace esto, que no es algo, porque acá en la Argentina muchas veces se cree de que todo viene de la mano del peronismo, ¿no? De que toda la asistencia social, todos los beneficios sociales de los trabajadores, siempre se supone o se cree que viene de la mano del peronismo, y acá tenemos, por ejemplo, un socialista como Palacio, que ya desde el principio del siglo XX ya lo venía proponiendo y lo venía haciendo. Entonces, me parece muy interesante para ver y para que conozcan un poco la historia, desde qué momento las mujeres empiezan a tener ese tipo de beneficios. Así que, como siempre, Miguel, vos sabés que yo te aprecio mucho y está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Miguel, una curiosidad, no sé si lo cubriste y se me pasó accidentalmente. ¿El pago de este tributo era obligatorio para todas las mujeres o podían optar no hacerlo? No, era obligatorio. Incluso en algún momento se planteó la situación, bueno, yo acá mostré este caso de la hermana, Sí. que no sé, la verdad que es medio raro que diga hermana, pero bueno, sí, no me lo pareció bastante curioso. Pero una vez salió la discusión por ejemplo, ¿qué pasaba con una mujer infértil? Bueno, no, tenía que aportar igual. Cualquier mujer trabajadora de los 14 hasta los 45 tenía que aportar ese jornal. En la Argentina está un poco la idea de que los aportes son solidarios. Entonces, es lo mismo que pasa con la jubilación. Todos los trabajadores aportan y no pueden dejar de aportar porque dicen, no, yo voy a hacer otra cosa. No, es obligatorio, los aportes son obligatorios, sí. Ok, no hay opción a salir. Perfecto. Jorge tiene ahí la mano en alto. Bueno, vos preguntaste algo, te felicito por la charla, me resultó muy interesante. Preguntaste por Minimax, era la primer cadena de supermercados que era de los Rockefeller. Mira. Y fueron los primeros, en 7, 8 sucursales, fueron los primeros atentados que hubo en la Argentina contra intereses. Creo que, si no me acuerdo mal, fue el grupo Uturunco, ¿no? Que hizo los primeros atentados, que uno de ellos fue en Belgrano, frente a la plaza, ¿no? Y que en ese entonces un atentado que no se ha hecho por anarquistas en el año 30 eran rarísimos, ¿no? Mira. Y tenía precios realmente buenos, ¿no? Así que no le alcanzaba para nada realmente, ¿eh? No, realmente no. Gracias a mí por la eso, charla. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Yo la verdad que me sorprendió mucho el tema ese de pasaje y lo seguí mucho y empecé a buscar y cuando veía que las libretas seguían aportando lo mismo y cuando vi los recibos y cuando vi la legislación dije, no puede ser, porque los argentinos sabemos que el 30 y el 60 no tienen nada que ver en cuanto al valor adquisitivo del dinero. O sea, ahí había un desfasaje absoluto. Mauricio. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Una consultita, tal vez me lo perdí. ¿Hasta qué año funcionó este ahorro? Bueno, justamente la ley se derogó en el año 69. Ok, cuando eso ocurrió, o sea, ¿qué pasó con el dinero? ¿Se devolvió o esto se juntó con otra caja de ahorro? ¿Qué ocurrió con las aportaciones? Los aportes deben haber pasado al Instituto de Previsión Social, calculo yo. Lo que sí yo encontré, porque hay cosas que no las puse porque eran demasiados detalles y no quería sobreabundar, pero por ejemplo, habían quedado aportes sin pagar. Siempre pasa, ¿no? Que hay empleadores que se retrasan en los aportes, qué sé yo, y bueno, ahí se sacó un decreto diciendo que listo, que habían fenecido, porque total eran
era muy poco dinero y ya la caja no existía más. Después de que salió la ley esta digamos, derogó la ley de maternidad del 36, cerró la caja. Y entonces no se cobraron más los que se adeudaban. Los que se habían pagado ya se habían pagado, y calculo que eso, cuando se liquida, pasa, bueno, al otro instituto que lo sigue. Que en este caso hoy en día sería el ANSES, que no sé desde cuándo es ANSES, eso habría que verlo, ¿no? Ah, ya. Muchas gracias. No, gracias a vos. Mientras esperamos otra pregunta y otra curiosidad sobre eso de la categoría F. Sí. Es raro, pero me imagino que la explicación que diste con el último documento es bastante precisa, y ya deben haber habido muchos casos que las mujeres o renunciaban o sucedía cualquier otra circunstancia por la que dejaban el trabajo y se fraccionaba el ingreso de Claro. de ese trimestre. El empleador estaba obligado a reportar ese pago durante, qué sé yo, un periodo de tiempo después de que finalizara el trimestre, porque en todas las cosas, me imagino, suceden situaciones sino situaciones raras, y la gente trata de evitar o ser más creativo con el pago de impuestos. Quizás por eso también no sea de que los fraccionamientos realmente no se reportaban, y eso haría de que la categoría F en fraccionamiento también sea así de rara. Sí, yo pienso, o sea, podía haber muchos casos, o sea, el caso se da, porque una mujer no va a dejar el trabajo justo que termina el trimestre, por ahí Claro. trabajó un mes más. Entonces, teóricamente eso hay que aportarlo, porque esa mujer cobró su salario y entonces hay que aportarlo, y además porque esa persona, porque además la ley decía que si en el momento del parto vos habías dejado de trabajar, pero dentro de los últimos 3 años habías aportado durante 2 años, tenías derecho al Ok. subsidio. Vamos a ver, si en el momento del parto uno había dejado hacía 1 año de trabajar, iba a cobrar el subsidio. Entonces era un aporte que era en beneficio de la mujer, había que hacerlo. Podía ser que algún empleador no lo hiciera, porque total, qué sé yo si el inspector se iba a dar cuenta o no, pero en teoría lo tenía que hacer. Y ya que me preguntás, yo tengo otra explicación para el principio, que la categoría F para mí, que era, realmente era un salario muy bajo, igual para el año 36 esa categoría, pero para mí podía haber sido también porque en el caso de las menores de 16 años trabajaban menos horas, y entonces es muy posible que la categoría F fuera para esas personas que desde los 14 a los 16 años podían trabajar 6 horas por día, y entonces cobrarían mucho menos. Me parece que pasaba por ahí. Ok, gracias. No, de nada. Luis Fernando. Gracias, Henry. Miguel, mucho gusto de escuchar una cosa tan bonita como siempre. Gracias, muchas gracias. Miguel, tenía como 2 observaciones o comentarios o preguntas, siempre se combinan un poco, pero ahora hay una tercera. Cuando mencionaste las posibilidades de trabajadoras de 14 a 16 y que estuvieran pagando el seguro de maternidad, suena un poquito como a abuso de menores, ¿no? Bueno, pero creo que también tenía que ver un poco con la época. En esa época no sería tan raro que una chica de 14 tuviera familia. Y de todas maneras, si no era tan común, de todas maneras, como era un aporte solidario, era lógico, o la ley Sí, había sí, sí, pensado que era lógico que pudieran pagar en vista de años posteriores. claro. Las 2 observaciones o preguntas. La primera se refiere a la página 26, en la cual pusiste, por supuesto, la mejor pieza de la colección. Sí. En la que supongo me la tenés guardada para mandármela a mí algún día. No es la mejor pieza de mi colección. Ahí está. Esta. No, 26. 26, perdón, 26. Vamos a buscar la 26.
Ah, esta. Ah, ¿te gustó esta pieza? Es muy linda esta pieza. Esos franqueos mecánicos, Sí. eh, por supuesto, ya tengo una muy buena fotografía de esta página para empezar a investigar en qué los puedo usar cuando me los mandes en mi colección de tabaco, por supuesto. Ah, para. Mira, creo que tengo alguna hoja. La voy a buscar y si la encuentro te lo confirmo. Porque Fabuloso. me parece que tengo otra libreta, creo. Sin embargo, de verdad, hay que investigar cómo se pueden usar. Me gustaría, usando tal vez el ejemplo que viene un par de páginas abajo, el de la hermana, Sí, ahí es muy revelador algo que antes de esto lo hiciste como comentario verbal, y es que en las categorías inferiores el empleador pagaba el por la doble. cuota del empleado y la cuota del empleador. Sin Sí, embargo, en las categorías superiores quedaba la impresión de que el empleado seguía depositando su parte. claro. Y aquí se ve muy bien en este recibo que hay una deducción de 320 por la parte que corresponde, una A ver, deducción del salario por la parte sí, que corresponde al aporte del trabajador. sí. Eh, Suponiendo que este fuera un caso de los que quedó en el aire después del año 69, creo que fue que dijiste que Mm. termina la operación del sistema, y que esos fondos eventualmente debieron haber sido los que había recogidos, transferidos al nuevo organismo de seguridad social. Eh, pero podían haber quedado algunos, por ejemplo, este caso, en manos del empleador y que nunca fueron enterados al sistema. Sí, No puede quiero haber, sí. decir que ese que sea el caso en Argentina, pero cuando eso sucede en Costa Rica, la condición inmediata es de estafa, ¿verdad? Claro. El empleador está cometiendo en ese caso el delito de estafa en perjuicio del trabajador cuyos dineros ha recogido y no los ha transferido a la caja de maternidad. Bueno, eso a veces suele ocurrir acá con el tema de los aportes jubilatorios. Cuando un trabajador se entera que no se han hecho sus aportes, ¿cómo se llama? Jubilatorios, es como una estafa, porque además ahí sí se perjudica al trabajador. Una de las cosas, mira, yo voy hilando ideas, uno de los grandes beneficios de la libreta era que el trabajador tenía la constancia de que le estaban pagando su jubilación, porque en una época también la jubilación se pagaba con libretas, y la mujer también sabía que se pagaban sus aportes. Hoy en día hay forma de revisar, si uno entra a la página del ANSES puede saber qué aportes tiene, pero el trabajador en general no entra, y muchas veces cuando llega el momento de jubilarse, se entera que hay 5 años de hace 20 años que no se los pagaron. Y ahí empiezan los problemas. Exacto. Y sí, claro que es una estafa. Sí. Pero ahí no era perseguida como estafa en ese caso particular. No, ahí hubo un decreto que decía que listo, O que Robin caía. continuo. Sí. Era Gracias. insignificante, te voy a decir. Es como si 3 pesos con 20 era como, no sé, como un caramelo, no sé, o un alfajor. Pero bueno, es una estafa igual, ¿no? El concepto de estafa queda. Sí. Gracias por todo, Miguel. No, de nada, Luis. Gracias. Una consulta con respecto a lo que el caballero estaba indicando. Pero ahí, en este caso, al tener el certificado ya colocado los sellos, el empleador ya había pagado, porque esos sellos los había pagado, él los tenía y los adhiere en ese certificado. No, aclaro, ya que está. A ver, Ese recibo, lo voy a mostrar otra vez, esto de que uno entra y sale constantemente. ¿Dónde que está? Uy, no lo veo ahora la caja de maternidad, lo cerré. A ver, esperen un segundito. Esperen, a ver. No puede ser que lo haya cerrado. Bueno, la vuelvo a abrir. Ese recibo, esas estampillas que tiene no son de la caja de maternidad.
esta es otra cosa. Bueno, estamos entrando en otro tema, pero bueno, no son de la caja de maternidad. Voy rapidito para no hacerles perder tiempo, esperen un cachito. Les cuento que este recibo lo descubrí hace poquito porque estoy armando una colección de Tucumán, por eso lo descubrí. Pero tenemos una exposición en Tucumán y les estoy preparando algo sobre Tucumán. Estas estampillas son porque todos los recibos pagaban, ¿cómo se llama? Un impuesto. Y los recibos que de más de 1.000 pesos tenían que pagar 1 peso de impuesto. O sea que esto no tiene nada, y fíjense que esto se le paga a Tucumán, no se le paga al Estado Nacional. Es otro impuesto. No un aporte. Bien. Pero como en concepto esto sería impuesto al impuesto, ¿no? Porque parte del pago era el impuesto de maternidad. No, es que son dos cosas distintas. En realidad, los 3,20 que después el empleador tuvo que pagar 6,40, ¿no? O sea, los 3,20 que le descontaba a la empleada más los 3,20 que ponía él, eso es un aporte que tiene que hacer a una caja. Ajá. Y esto es un impuesto porque está entregando un recibo. Una época que todos los recibos, todo, uno iba a comprar un calefón y le ponían estampillitas. Pagaba el impuesto por el recibo. Y había categorías de acuerdo al monto. Entonces, más de 1.000 pagaba 1 peso. Y de hecho se lo pagaba a la provincia, que es ley de sellos esto. De la provincia. Ven que dice ley de sellos de la provincia de Tucumán. A veces un mismo acto, esto es lo que pasa, un mismo acto tiene distintos impuestos y distintos aportes que uno tiene que hacer. Y uno tiene que pagar de aquí, acá y allá. Exacto. Se ve que en Argentina tenían muchos impuestos. Sí, sí, hay muchos impuestos. Pero yo no sé si en todos lados no es así. Es No, así. no, Aquí de alguna manera se ve representado por los recibos, pero a veces hay impuestos que nosotros no vemos y que se pagan directamente y claro. la imposición debe ser bien alta, pero interesante ver esto. Bueno, justamente en la época que los impuestos y las tasas y todo se pagaba con estampilla, lo lindo es que se ve. Exacto. Entonces uno puede juntar material filatélico de todas las cosas que uno va pagando, desde que nace hasta que muere, va pagando por todos lados. Compraste una casa, alquilás, comprás un mueble, lo que sea, pagás impuestos. Y eso aparece con las estampillas, muy divertido eso. Así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? Listo. Gracias, Miguel. Muy interesante, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por la presentación. Bueno. Y el día de mañana.